vamos ¿cómo se llama? A ModelSim. También ModelSim tiene un editor y también se pueden hacer las cosas desde ModelSim. Yo prefiero usar es más, o bueno, los colores están más bonitos, la resolución también en mi equipo. A mí me gusta más desde Word. Entonces por eso está la explicación estructurada de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos en nuestro editor y escribimos nuestra descripción. Pueden tomar para practicar los ejemplos que ya hemos escrito en otras clases. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya una vez que se guarda esto lo pueden guardar con Control S o con el simbolito del disquito. Se aseguran que esté seleccionada esta parte que se llama añadir este archivo al proyecto. ¿De acuerdo? Casi siempre por default está seleccionada esa parte, añadir ese archivo al proyecto. Está por default, entonces se aseguran de eso. Entonces ese archivo se guarda con el nombre que ustedes quieran. Particularmente yo recomiendo que se guarde ese archivo con el nombre de la entity. Voy a guardar aquí. Guarden ese archivito con nombre. Si ustedes en el proyecto, en la descripción del sistema, utilizaron el nombre entity simplealu, entonces guardan este archivito como simplealu.phd. ¿De acuerdo? Lo guardan con el mismo nombre de la entity. Bueno, entonces esa es una recomendación. Se guarda así y ya que está guardado, entonces ahora vamos a compilar nuestro diseño. Entonces recuerden las ventanitas que estaban aquí del lado izquierdo, entonces vamos a la de las tareas y aquí en Compile Design, ahí le damos doble clic, ¿de acuerdo? Y entonces compilamos nuestro diseño. Entonces noten que aquí las tareas que se hacen son precisamente las que hemos mencionado: análisis de síntesis, place and route y generar el archivo para programar el dispositivo. Entonces eso, el resto de cosas que se hacen aquí abajo, estos dos son modelos para probar, para dar como resultado, o modelos para describir a un nivel más bajo de abstracción el sistema que hemos diseñado. Particularmente en Quest Timing Analysis se generan los modelos para probar a qué tanta frecuencia puede correr ese sistema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito más adelante eso. Todas estas optimizaciones, todo esto lo hace el sintetizador. Y a él, cuando yo me refiero al sintetizador, me refiero a esta herramienta. Cuando decimos que hace optimizaciones locales o cuando decimos que él no puede adivinar qué algoritmo queremos hacer, me refiero a esas tareas. ¿De acuerdo? Entonces damos ese clic y ya se ejecuta el proceso de síntesis. Entonces ustedes verán algo así como esto, que es el proceso, que tanto va avanzando cada tarea. ¿De acuerdo? Llevamos tanto por ciento de cada tarea y aquí la actualización, que es lo que se está realizando. Si hay algún error o si hay algún problema, aparece aquí. Si hay error, entonces esto se queda rojo, en rojo aquí, rojo, hasta ahí llegamos, pum, y aparece un error en rojo ahí, ocurrió tal cosa, ¡ting! Y entonces ustedes le dan clic a ese error y los lleva al texto y les dicen dónde tuvieron el error. ¿De acuerdo? Bueno, entonces básicamente ese es el proceso. Entonces seguimos. Al final, cuando ya quedó todo listo, entonces cada tarea queda checada con verdecito, con una palomita. Esto queda en 100%, ya acabamos. Y se genera automáticamente, vean las pestañitas aquí vean las pestañitas. Se genera un archivo que se llama un reporte de la compilación, ¿de acuerdo? Entonces aquí está el resumen de la compilación. Si ustedes dan clic en esta pestañita, van a volver a ver el editor. Clic en esta pestañita, vuelven a ver el editor y ven su codiguito, ¿no? Pues si dan clic en esta, observan el reporte de la síntesis y ya ahí viene una información que es particularmente importante, sobre todo para los reportes para dar a conocer qué tantos recursos utiliza nuestro sistema, etc.
Y entonces vemos aquí eso que aparece, esa información que mencioné. ¿Se ve claramente? No, no sé. Bueno, ustedes la van a ver en su lámina. En la lámina sí se ve claramente. Es número total de elementos lógicos. El FPGA, dependiendo del chip, en nuestro caso el chip EP4C115 de la familia Ciclón 4, en nuestro caso ese chip, la utilización de recursos se mide en LEs, que significa Logic Elements. El FPGA es un arreglo bidimensional de Logic Elements y tiene 115.000 Logic Elements, así acomodaditos. Entonces, en términos generales, lo que nos dice este reporte es cuántos Logic Elements utilizó ese FPGA, utilizó este diseño dentro del FPGA. Al lado hay un porcentaje. Utilizó, aquí dice, menos del 1% de todo lo que contiene el FPGA. O sea que si replicaras ese ejemplito un montón de veces, te cabrían muchos circuititos de esos aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso es la cantidad de Logic Elements que se utiliza. Y aparte hay un desglose ahí que dice cuántas funciones lógicas combinacionales se utilizaron y cuántos registros de un bit, o sea, cuántos flip-flop se utilizaron. Nosotros no hemos visto aquí el diseño de los flip-flops, hemos estado viendo únicamente diseños de sistemas combinacionales, ¿se acuerdan? Particularmente los multiplexores y las aritméticas, los sumadores, los restadores, es lo que hemos estado viendo. Bueno, entonces básicamente eso es lo que aparece en este reporte. Y abajo, aquí abajo van a encontrar una línea, la penúltima línea, que dice el número total de bits de memoria utilizados. El FPGA, aquí adentro, en su arquitectura, contiene también bloques de memoria ya listos para ser utilizados por cualquier sistema. Entonces, dependiendo de qué tanta memoria utiliza el sistema, es que tantos de estos bloques se utilizan. Ya estos vienen alambrados, fabricados, pues, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere. En el caso de la memoria se mide en bits de memoria, ¿de acuerdo? Entonces en una memoria vemos, por ejemplo, el número de bits diciendo cada palabra es de 16 bits, por ejemplo, 16 bits, y esta memoria contiene 256 palabras, ¿de acuerdo? Entonces decimos, esta es una memoria de 256 por 16 bits, o sea, ¿cuántos cuadritos, cuántos bits tiene esa memoria? ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver con más calma cuando lleguemos a esa parte. Entonces, eso es lo que se reporta aquí, el número de bits de memoria que utiliza nuestro sistema. En esta simple ALU no utilizamos memoria, por lo tanto aquí va a decir 0%, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ese es el reporte de síntesis. Aquí en TimeQuest, observen que esta carpetita quedó en rojo. El hecho de que haya quedado en rojo significa que hay dentro del proyecto, quedó por default una restricción de tiempo. Nosotros por default el sintetizador ya tiene programado, el sistema debe correr a 1 GHz. Eso es lo que está ya por default ahí. El sistema debe correr a 1 GHz. Entonces, cuando aparece esto en rojo, significa que el sistema no va a correr a 1 GHz. ¿De acuerdo? No se pudo. Eso es lo que significa. Uno puede cambiar esa especificación y decirle que corra menos, pero nosotros lo vamos a dejar así, vamos a dejar esa configuración así, para forzar al sintetizador a que siempre procure hacer el diseño con más alta velocidad. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se deja así por default. Entonces si aparece en rojo quiere decir que no corrió a 1 GHz. No nos importa, no hay problema. Vamos a recortar hasta cuánto corrió, ¿de acuerdo? Pero siempre estuvo optimizado, siempre estuvo configurado para que la optimización sea, o para que la construcción del circuito sea lo más rápida posible, para que corra lo más rápido posible. ¿Sí se entiende hasta ahí? Bueno, entonces por eso aparece en rojo esta partecita. Si uno le da clic ahí, creo que esto es lo que sigue, ¿no?
Si uno le da clic a esa carpetita roja y observa aquí hay diferentes modelos para poder analizar nuestro circuito, el circuito que fabricamos, nuestra simple ALU, con diferentes escenarios dentro del chip. Siempre es recomendable observar el escenario de peor caso. El escenario de peor caso es el modelo de 85 grados, lento, alimentado a 1200 milivolts, o sea 1.2 volts. ¿De acuerdo? Considerando esa configuración en nuestro chip, observamos aquí en donde dice Fmax Summary, la máxima frecuencia de operación a la que puede correr nuestro circuito en ese escenario, 85 grados y alimentado por ese voltaje. ¿Sí se entiende? Entonces eso es lo que se reporta en este sistema. Eso es lo que se necesita, y realmente eso también es cuando se hace un diseño para una propuesta o para un nuevo sistema, etcétera. Esos son los datos que se reportan: el escenario de peor caso, la cantidad de elementos que se utilizan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que observamos aquí. Ustedes pueden ver dentro de las ventanitas de aquí del lado izquierdo, la de las tareas, la que quedado checado con palomitas. Dentro de en esa ventanita pueden ver abajo de la pestaña que se llama Análisis y Síntesis. Van a observar abajo de la que se llama Analysis and Elaboration una carpetita que se llama Netlist Viewers. Tienen que ir dándole clic aquí a las pestañitas para que se abran y se vean. Van a ver un Netlist Viewer. Si le dan clic aquí a RTL Viewer, van a poder ver el dibujito que se genera, así como nosotros hemos estado haciendo nuestros ejercicios dibujándolos a mano aquí en el pizarrón. Entonces ustedes hacen eso y pueden observar este circuitito que es nuestra ALU. ¿De acuerdo? Este es el sistemita que se generó. A veces no se ve el dibujito tan detallado, o podríamos decir, a veces no se ve como uno se lo imagina. ¿De acuerdo? Entonces uno debe tratar de estar siempre consciente de qué es lo que está dibujado ahí, tratar de interpretarlo y ver que realmente sí es lo que nosotros hicimos. Observen, recuerdan el caso de los multiplexores creados por asignación condicional. Entonces este ejemplito estaba creado con asignaciones condicionales y vemos aquí los multiplexores. ¿De acuerdo? Vemos ¿se acuerdan que nuestra ALU tenía cinco opciones? ¿Se acuerdan? Que eran o hacer AND o hacer OR. Entonces aquí están las AND, pero aparecen bit por bit. Las OR aparecen bit por bit. Tenía chance de hacer suma o hacer resta. ¿De acuerdo? Entonces en alguna de estas está la suma. Me parece que es en esta y en esta, ¿no? Suma y resta. No, suma, resta e incremento, ¿no? Entonces una de estas es suma, una de estas es resta y una de estas es incremento. Creo que este es incremento. ¿De acuerdo? Incremento, suma y resta. ¿De acuerdo? Entonces esas eran las funciones: incremento, suma, resta, AND, OR y nuestras comparaciones. ¿De acuerdo? Si se cumple tal código, si se cumple el otro código. Entonces esta es nuestra ALU. Observan aquí los puertos de entrada. Nuestro puerto era el código de control, la fuente 0 y la fuente 1, source 0 y source 1. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Y el resultado era result y aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces este es nuestro sistemita. Ustedes pueden utilizar ese viewer para poder observar los diseños que se hacen. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a ver respecto a la segunda herramienta, que es el uso de Model Sim. Bueno, ya creamos nuestro circuito, ya tenemos la información de síntesis del circuito, ya sabemos cuántos recursos ocupa, cuántos bits de memoria ocupa, a qué frecuencia máxima corre. ¿De acuerdo? Ya podemos ver eso ahí. Ya vemos el dibujito que se generó, el RTL que se generó.
Entonces ahora vamos a probarlo, a ver si de veras funciona. ¿De acuerdo? Entonces vamos con Model Sim. Entonces lanzamos el Model Sim desde su iconito. Su iconito es esta M con una barrita azul arriba. En mi caso lo tenía yo que buscar de esa manera porque no puse el iconito ahí en el escritorio. Bueno, entonces lanzan un Model Sim y primero aparece una ventanita de bienvenida, la cierran. Bueno, y ahí menciona que esta versión es la versión abierta en convenio con Altera para crear los sistemas de Altera. Entonces vamos hacia Start y este es nuestro ambiente, nuestra ventanita de desarrollo de Model Sim. Bueno, aquí están todos los modelos de distintos chips, los chips que están autorizados para esa versión. Entonces, básicamente cuando nosotros trabajemos en este simulador, de esos modelos no vamos a trabajar físicamente en alguno de ellos, sino que él va a ir exportando lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Y aquí abajo está una ventanita de comandos, igual para meter comandos en Tickles. En TCL, se escribe TCL, se pronuncia Tickles. En caso de que sea así el proceso que vamos a hacer. En nuestro caso todo lo vamos a ir haciendo con las pestañitas de aquí arriba. ¿De acuerdo? Con las pestañitas de aquí. Entonces lo primero que hacemos al ver este ambiente, vamos a File, aquí arriba, a File, y vamos a cambiar el directorio y nos vamos a poner en el directorio donde está nuestro proyecto, donde dejamos el proyecto de Quartus 2, de Quartus Prime. ¿De acuerdo? Entonces vamos a File, Change Directory. Cambiamos el directorio. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí escogemos en cuál carpetita estábamos. ¿Se acuerdan que se llamaba 2017 Simple Algo? Y estaba en el disco. Entonces vamos ahí y le damos OK. ¿De acuerdo? Entonces una vez que ya estamos en ese directorio, ya vamos a poder encontrar los archivos que queremos. Entonces vamos a Compile aquí arriba en el menú en la barrita esa de menú. Ahí vamos a encontrar Compile. Entonces elegimos Compile. Vamos a compilar nuestros archivitos y los seleccionamos. Son los que aparecen aquí. Fíjense que aquí añadí uno que se llama SimpleAluTV. ¿Le doy? Bueno, SimpleAluTV lo creé igual como creé el otro, como formé este otro, SimpleAlu. Así como formé este otro, formé este de aquí, en el editor de Quartus 2. Ahí lo formé igualito, así como en los pasos anteriores que vimos. Ese es el test bench. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo pequeñito de un test bench para un comparador, ¿no? El primer ejemplito que viene en nuestros slides, en slides 1 o en slides 2. Creo que es en slides 1. Bueno, ahí viene un test bench. Entonces lo que yo hice fue el test bench para esta SimpleAlu. La recomendación es que cada vez que hagan su circuito de test bench, siempre le pongan --tv al final para que saber, este es el test bench de este, así por parejitas, ¿de acuerdo? Entonces ese archivito es nuestro test bench. En ese es donde lo declarábamos, ¿se acuerdan? Era una entity sin puertos. Entity, le poníamos un nombre y de inmediato poníamos entity. Y ya decíamos, el sistema va a saber que este es un test bench. ¿Se acuerdan de eso? Entonces básicamente ese es el que creé. Este no aparece aquí en las slides. Ustedes tienen que crear el suyo si quieren hacer la simulación. ¿De acuerdo? Habíamos dicho, revisen el capítulo 10 de Naked Running, ¿se acuerdan? Entonces revisen. O revisen literatura para hacer el test bench de la ALU. Entonces seleccionamos los dos y compilamos los dos. Obviamente para utilizar este simulador necesitamos el test bench. No tiene chiste, si no tenemos el test bench no hacemos nada de esto, ¿de acuerdo? Entonces el test bench es para eso. Entonces el test bench va a ser en nuestra jerarquía, el test bench ahora va a contener a nuestro circuito. Aquí está el test bench y este contiene a este circuito, que a su vez contiene una memoria, un multiplicador, un no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces ahora el test bench lo contiene a él.
Aquí jalamos todos los que forman parte de ese proyecto. En nuestro caso nada más era la ALU, entonces pues la ALU y su test bench. Entonces los compilamos. Le damos compilar, ahí clic en el botoncito de compilar. Y en caso de que no exista un directorio que se crea aquí que se llama work, el directorio de trabajo, donde se van dejando los archivitos que generan Model Sim. Entonces le decimos que lo cree. Entonces dentro de nuestro proyecto, el que ya habíamos creado originalmente, se va a crear otra carpetita que se llama work y ahí van a ir quedando los archivitos de este sistema, del simulador, ¿de acuerdo? Entonces le decimos que lo cree y ya se hace la compilación. Bueno, entonces si vamos a después de que se hace la compilación, queda nuestra ventanita original, la que teníamos originalmente, y ya aparece aquí un iconito extra que representa la carpetita work, donde vamos a trabajar. Bueno, esta es la que expandimos y aquí vamos a simular nuestro test bench. Entonces expandimos esta y aparecen dos archivitos, los dos que ya se compilaron, el de la ALU y su correspondiente test bench, ¿de acuerdo? Entonces damos clic derecho al del test bench y le ponemos simulate, clic, ¿de acuerdo? Y ahí va a aparecer lo que nosotros dijimos en nuestro test bench. La ventanita aparece aquí, la ventanita de simulación. Entonces esto que aparece aquí es como si fuera un osciloscopio, o más bien, más precisamente, no como un osciloscopio, sino como un analizador lógico, ¿de acuerdo? Un analizador lógico es como si fuera un osciloscopio, pero de muchos canales, para observar bit por bit cómo se ven las ondas en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que aparece cuando le dimos clic en simulate. Eso es lo que aparece, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a proyectar las ondas de nuestro sistema. Observen aquí, en este lado, aparecen todos los puertos. Aquí en esta ventanita aquí, aparecen los puertos del sistema que estamos simulando. En nuestro caso eran 4 puertos, 3 de entrada y 1 de salida, ¿de acuerdo? En nuestro caso eran control, source 0 y source 1, y la salida era result, ¿de acuerdo? Entonces esos son los puertos que aparecen aquí. Entonces los seleccionamos y les damos clic derecho. Los seleccionamos y les damos clic derecho y le ponemos add wave. Entonces esto va a proyectar la forma de onda en el scope que mencioné hace ratito, en el analizador ese que aparece. Add wave. Bueno, arriba vamos a poner, antes de que se proyecte, vamos a poner aquí el intervalo, el tiempo de simulación. Ahí arriba en esa sección que aparece ahí encerrada, vamos a poner el tiempo de simulación. Entonces en nuestro scope vamos a poder observar la simulación corriendo desde el tiempo 0 hasta el tiempo que hayamos dicho, que es un microsegundo. Ok. Entonces uno puede especificar ahí el tiempo y las unidades. Entonces las unidades son PS para picosegundos, ns para nanosegundos, US para microsegundos, ms para milisegundos, s para segundos. ¿De acuerdo? Es recomendable hacer las simulaciones en tiempos pequeños, microsegundos, milisegundos, nanosegundos. ¿De acuerdo? Dependiendo de esto depende de qué unidad de tiempo se utilizó en el test bench, ¿de acuerdo? Y la unidad de tiempo es, en el caso de simulación funcional, arbitraria. La unidad de tiempo es arbitraria en el caso de la simulación funcional. En el caso de una simulación ya con información de tiempo de nuestro sistema, se debe especificar adecuadamente de acuerdo a la frecuencia máxima a la que puede correr el sistema.
Si uno le pone un tiempo demasiado pequeño, entonces la simulación no va a salir porque el sistema no corre a tan alta frecuencia. ¿De acuerdo? Pero en este caso estamos haciendo una simulación únicamente funcional para ver si sirve o si no sirve. ¿De acuerdo? Entonces los tiempos que se usen son arbitrarios, pueden elegir nanosegundos, etc. en su test bench. Y de acuerdo con los tiempos de sus test bench es el tiempo que eligen ahí para que se alcance a ver todo lo que ustedes pidieron. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí ponemos, en este caso ponemos un microsegundo de tiempo. Y después de eso, corremos nuestra simulación en Run, aquí, en este iconito que tiene este dibujito, como de correr un programita. Entonces le damos clic y después proyectamos las formas de onda. ¿De acuerdo? Las formas de onda ya las proyectamos, ¿no? Que fue aquí. Ajá, aquí arriba, ¿no? Ahí proyectamos las formas de onda y ya ponemos clic y aparecen ponemos run y aparecen las formas de onda aquí en este scope. ¿De acuerdo? Entonces podemos utilizar aquí, ¿qué cosa es? I o utilizar O para hacer zoom in o zoom out. Ajá, ok. Entonces para hacerle más grande, más chiquito el dibujito. Bueno, si nosotros ponemos, observen que al inicio el contenido de estas formas de onda, aparece como un vectorcito en forma binaria. Aparece la raíz en la que está escrita esa información es en binario. Entonces aparecen así en el diagrama de tiempos aparecen así, ¿no? De tal tiempo a tal tiempo, la salida fue así. De tal tiempo a tal tiempo, aquí, la salida fue así. Etcétera. ¿De acuerdo? Así es como aparece. Entonces uno puede cambiar esto para, si estás más familiarizado con otro sistema numérico, o si no quieres ver bit por bit, sino más bien entender qué números salieron. Metí 5 y yo metí 5 en un lado y 8 en el otro y quiero hacer una suma o quiero ver un 5 más 8, 13. 13, ¿no? Ajá, entonces le pueden cambiar la raíz para no estar leyéndolo en binario. Entonces toman ahí el puerto que quieran, le dan clic derecho y radix y eligen la raíz que quieran, por ejemplo decimal, y ya van a aparecer ahora los números en decimal. ¿Sí se entiende desde ahí? Entonces observen, estos son imágenes de la simulación que se hizo. En el test bench se especificó que íbamos a meter a control el código 0 en este tiempo, de aquí hasta aquí íbamos a meter el código 0, y en ese tiempo íbamos a meter en sur 0 un valor 0 hasta aquí, después íbamos a meter un valor 89 hasta aquí, después un 105 hasta aquí, etc. ¿De acuerdo? Todo lo que aparece en la entrada es lo que nosotros pusimos, y lo que se ve en la salida, ¿dónde está la salida? Es esta. Result, es esta de aquí, es lo que dio como resultado. Entonces ya observamos, esto es un, ¿qué es? 89, ¿qué número es ese? ¿Dice 89? Sí, 89. Ajá, entonces hicimos Dice que fue con un 89 con 89 y el código que pusimos era un 0. Cuando aparece un 0, ¿qué operación se hace? Suma. Incremento 1. Incremento a 1. Pues entonces el resultado nos dio 90. Vamos bien. Después metimos un 106 y un 106, y en la configuración del código es otra vez un incremento, porque dijimos que cada vez, no sé si se acuerdan, cada vez que el código empieza en 0, lo que hace es un incremento. ¿De acuerdo? Y ya vamos a buscar uno de suma, por ejemplo. ¿Cuál era el código para suma? El código de control para suma. Cuando había un 1 El 100, ¿no? Ajá. Entonces es el primerito de aquí abajo. Aquí en 100 pedimos suma y metimos menos 15 y menos 15 en los dos lados, ¿no? No, 15. Si no, hay una hasta el final del lado derecho en la primera. O al final del lado derecho, Dice que metemos un
15 y 15 nos da. Ajá, exactamente, 15 y 15 y abajo está 30, ¿no? Ajá, y es... En el otro lado es menos 16 y yo menos 15. Me parece que ese es por el round... ¿Cómo se dice? El wrap around, la vuelta modular cuando son... Cuando sumas vamos a decir en 2 bits, se regresa. 0, 1, 2, 3, y la suma ya no puede tener más bits, entonces se hace un resultado congruente y te da alrededor. ¿De acuerdo? Eso lo vimos en el PROSPE, de hecho. Entonces, es efecto de eso lo que aparece ahí. ¿De acuerdo? Y entonces, básicamente ustedes van viendo aquí el código, los valores que se metieron en los puertos source 0 y source 1, y abajo el resultado, dependiendo del código. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que hicimos en el test bench es esto, es configurar esto para poder observar estos resultados. Profe, ¿por qué ahí sale un menos 32 en el result? Mande. Es que sale un menos 32. ¿Dónde? Hola. En ese pedacito. Ajá, como si estuvieran la... Ajá, sí. Es por ese efecto que mencioné ahorita, por el wrap around. Estoy seguro que es por eso. Ah, ok. Ajá, ahí ustedes revisen, tú revisa qué pasa cuando metes menos 16 en los dos lados y haces la suma y no tienes más bits, hacia dónde te lleva. ¿De acuerdo? Observa, me parece que es eso, no estoy seguro. O de hecho es la suma, menos 16 más menos 16, en ese caso Sí, no es que en el bit 4 no es wrap around, es la es suma. que tienes menos 15 y menos 32, ¿no? Ajá. Ah, el menos 15 es el incremento, ¿no? Ajá. Y el menos 32 es la suma. Menos 16 más Lo que te cambia es que arriba tienes el control en 3. Ajá. Entonces, cuando es control en 3... De hecho, por eso está la rayita amarilla. Sí, Y es el al lado, incremento. los valores de entrada no cambian, lo que cambia es el control. Y por eso te hizo un cambio en el... Sí, le agarras. Sí, ya. Daniel sabe. Bueno, entonces esa es la idea. Ustedes chequen con calma chequen este detalle. Y de hecho, ustedes traten de hacer el test bench, porque si se fijan, esta lámina está truculenta en el sentido de que no les da el test bench. Nada más les da el dibujito, ¿ya vieron? Entonces ustedes tienen que hacer su test bench para poder hacer la simulación. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces seguimos. Después de eso, ustedes pueden observar también, en el caso de que estén haciendo esto, es particularmente útil cuando se está haciendo procesamiento de señales, porque pueden observar la forma de onda del ¿cómo se llama? Que se crea en la salida de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir un puerto. Aquí vamos a elegir el puerto del control. Le damos clic derecho, en forma, y elegimos analógico. Y entonces nos va a desplegar la forma de onda. De hecho, en esta imagen es el despliegue para cada una de las ondas. O sea, hice eso mismo que aparece arriba en la lámina anterior para todas las ondas. Y entonces observamos la forma de onda de cada uno de los puertos. ¿De acuerdo? Entonces aparece aquí, en este caso, cada valor del puerto como un posible nivel, ¿de acuerdo? Como si fuera un ADC o un DAC más bien, ¿de acuerdo? Entonces observamos los códigos como niveles de voltaje, ¿de acuerdo? Entonces es nada más para observar las formas de onda en un caso necesario. Entonces esto es lo que vamos a utilizar en términos simples para nuestras simulaciones, ¿de acuerdo? Para observar nuestras simulaciones. ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Sí es claro? Bueno, y entonces finalmente cerramos nuestra simulación. Todo esto está ejecutando, todo esto está corriendo, el simulador está corriendo. Entonces, aunque nosotros vemos ya todo detenido desde 0 hasta 1 microsegundo, ya todo listo, la simulación está ejecutándose. Entonces terminamos la simulación haciendo simulate en simulation. ¿De acuerdo? Y entonces ese es el procedimiento para simular. Finalmente, vamos a ver respecto al uso del kit, que es nuestra última parte. La parte física, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en cuanto al kit. Entonces, en cuanto al kit, ¿tenemos tiempo? Pues 4 minutos. Tenemos 4 minutos, así que... Bueno, entonces,
En cuanto al kit, primero las cosas que ustedes tienen que hacer. Primero busquen el manual del kit D215. Está disponible en internet. Chequenlo. Particularmente si no quieren leer todo el manual, entonces revisen nada más las asignaciones de pines para el chip, ¿de acuerdo? Los nombres de los pines para el chip. Y si quieren leer todo el manual, pues revísenlo, es interesante. No vamos a utilizar todas las herramientas que están en ese kit. Vamos a utilizar particularmente botones y switches. Y ya dependerá de ustedes en el proyecto final qué tanto quieren utilizar de ese kit, ¿de acuerdo? Entonces, entre más utilicen, pues es mejor. Entonces, revisen esto. Lo importante aquí en este caso es revisar las asignaciones de pines. Entonces, por ejemplo, los switches, la tarjeta tiene algunos switches, tiene 18, me parece, 18 switches. 18, ¿no? ¿Tú la has usado? 18 switches. Entonces, estos son los nombres de los pines. El switch 0, ustedes van a ver ahí el kit, físicamente la tarjeta, y ahí tienen su hilera de switches y ahí tienen la etiquetita impresa. Ya te dice, este es el switch 0, este es el switch 1. Entonces tú ya sabes que ese switch 0 en el FPGA se llama pin AB28, ¿de acuerdo? Y etcétera para los demás. Entonces ustedes revisen eso. Para los botones son estos nombres. Para los foquitos rojos, los LEDs rojos, son esos nombres. Para los verdes son estos nombres. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer nuestro mapeo de todo lo que se sintetizó aquí en nuestro chip, primero hay que asegurarse de que la descripción ya ha sido sintetizada y ya está todo checado en verde. ¿De acuerdo? ¿Esto está hablando? No, no es cierto. Bueno, entonces, qué trauma tan eso. Bueno, ya seguimos. Nos aseguramos que haya sido sintetizado apropiadamente. Entonces vamos a Pin Planner. Assignments. Estamos ahorita en Quartus 2, ¿ya vieron? Estamos en Quartus Prime, perdón. En el ambiente Quartus Prime. Entonces vamos a Assignments y a Pin Planner. Y en Pin Planner aparece este esquema. ¿De acuerdo? Y entonces aquí en Set Location, ¿cómo se llama ahí? Location, nada más. Ahí en Location van ustedes a poner el nombre del pin de acuerdo a la tablita que observamos antes. Hacia dónde quieren poner cada parte. Observen que nuestro control tenía 3 bits y nuestro source 0 tenía 8 bits. Entonces cada bit aparece en esta lista. Esto ya aparece por default aquí del lado izquierdo. Y uno en Location tiene que ir poniendo, aquí en Location tiene que ir poniendo el nombre de hacia dónde quieres que vaya ese bit. ¿De acuerdo? Si control quieres controlarlo a través de los botones, entonces pones aquí el nombre del botón en donde tú quieres que vaya. ¿De acuerdo? Entonces observen en la lámina siguiente. Ya pusimos los nombres. Control 2 va al pin M21, entonces ese debió haber sido un botón. Aquí en la tabla aparece, ¿no? Pin M21 es el botón 1. ¿De acuerdo? Y así, cada uno se va mapeando hacia su lado. Entonces vamos mapeando el control, cada uno de los bits de nuestros puertos, etc. Y ya se hace este mapeo. ¿Sí se entiende? Ya una vez que está hecho eso, se cierra. No se necesita guardar nada. O sea, esto queda guardado en el momento de editar. ¿De acuerdo? Entonces se cierra. Y después de eso vamos a configurar los pins no usados. Esto es porque después aparecen los foquitos de la tarjeta así como medio prendiditos, así prendidos así bajitos. Y esa es por el tipo de configuración que aparece para los pins que no se usan. Entonces vamos a cambiar eso. Entonces vamos a Assignments, Device y se abre esta ventana y aquí ponemos Device and Pin Options. Si nosotros queremos cambiar el chip en algún momento es bajo la misma ruta, Assignments, Device. Bueno, entonces vamos a ir a los pines y elegimos aquí
en pines no utilizados, aquí a la izquierda, pines no utilizados, los ponemos como input. ¿Cómo dice ahí? Tree. As input tree state. Ajá, como alta impedancia, pues como entrada de alta impedancia. Eso es lo que se pone en esa opción. Y ya. Entonces ya finalmente, cada vez que hacemos un cambio se tienen que volver a compilar porque hicimos un cambio. Pues. Entonces hacemos la compilación, otra vez todo. Ya vamos y analizamos nuestro kit. Este es el kit y aquí están los botones que mencioné hace ratito. Cuando se hace, perdón, profe, que me interrumpa. Cuando se hace todos esos cambios, ¿tiene que estar conectada a la tarjeta todo el tiempo? No, ¿O? no es necesario. De hecho, podemos hacerlo justo en este momento, en este paso. Ajá. No, pero si tú la tienes ya conectada y estás haciendo eso, no le pasa nada tampoco. Ah, ok. Pero puedes seguir los pasos así y paso 11 es el momento de poner, ¿de acuerdo? De ponerlo. Observen, este es el kit. Estos son los switches, estos son los botones, y hay muchas más opciones para manipular. Para eso hay que leer el manual, para saber también cómo se usa cada cosa. Por ejemplo, este display o estos displays de aquí ya vienen hasta arreglados para proyectar números. Cómo se utilizan, bajo qué esquema se utilizan, eso viene en el manual, ustedes revisen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces se conecta la tarjeta, conectamos el cablecito hacia el cablecito para cargarle a través de USB. Entonces es el conectorcito que está del lado izquierdo junto al botón rojo. Ese es para poner el cable de USB. Ahora bien, si es la primera vez que se está utilizando la tarjeta, se debe instalar un driver que se llama USB Blaster. Y eso es para poder cargar la información hacia el kit. Entonces, esto se debe hacer desde esta manera. En el paso 3 está explicado. Primero, abrir ¿cómo se llama esto? En Device Manager. Ándale, exactamente. Y buscar en Other Devices el driver de USB Blaster. Y ese driver se busca en el directorio se pone Update Driver y de ahí se busca en el directorio de Altera. Buscarlo en mi computadora y ya después se busca en este directorio. ¿De acuerdo? Ya se instala ese driver, eso es una única vez, cuando es la primera vez. Y ya, nada más hay que instalarlo y ya. Bueno, después de eso, pues ya ustedes van a ver que ya está listo el driver y ya pueden cargarle la información al FPGA. Entonces ya regresando a donde estábamos, ahora vamos a la ventanita, después de compilarlo, vamos otra vez a la ventanita de las tareas y vamos a la última parte que es programar el dispositivo. Entonces damos clic ahí, damos doble clic, abrimos esa pestaña, se va a abrir esta ventanita de aquí. Y entonces ahí ponemos añadir file. Vamos a añadir uno de los archivos que el sintetizador fue generando para programar nuestro kit. Entonces vamos a abrir file y lo seleccionamos desde en nuestro archivo, nuestra carpeta de proyecto. Ahí adentro está una que se llama Output Files. Ahí lo vamos a tomar. Y tomamos el que tiene extensión soft. Ese que está ahí es básicamente una secuencia de unos y ceros para configurar nuestro chip. Entonces ese es el que vamos a utilizar. Y ya seleccionamos USB Blaster para que sea nuestra vía para llevarle la información al chip. Y ya después de eso, Start. ¿Dónde está? Ajá. Seleccionar y ya después Start. Aquí aparece, después de que seleccionamos esto, USB Blaster, Start se habilita y damos clic en Start y ya se empieza a programar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las salidas del programa aquí las tendríamos que mapear en LEDs aquí. Mande. Para ver las salidas tendríamos que mapearlas aquí en los LEDs. LEDs. Ajá, exactamente. Cuando ustedes conectan la tarjeta, automáticamente empieza a hacer un montón de cositas que ya trae como demo como programada, pues ya viene programada para hacer un demo y ya dice bienvenidos, Altera y otras cositas, ¿no? Y hay un contador y cositas. Entonces esta cosa está haciendo algo.
Cuando ustedes están vaciando la información, llega un momento en que todo eso que estaban observando se apaga. Y entonces ya dejó de existir y ya existe algo en ese chip. Y ahora ya la tarjeta ya no está haciendo nada más que lo que uno le dijo que hiciera. ¿De acuerdo? Entonces ya ustedes pueden probar. Y profe, por ejemplo, lo que cargamos en la FPGA, al desconectarlo se borra o... Sí, se borra. Para dejarlo tienes que hacer un proceso particular en este kit, que es lo que hicieron los fabricantes, que es Cargaron la ROM. mapear una memoria, guardar en una memoria. Ah, ok. Así es. Y ya, en nuestro caso no vamos a dejar nada hecho, nada fabricado ahí. Vamos a dejar el kit como estaba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir probando nada más nuestros diseños. Y ya, finalmente ustedes revisen nuestro caso. Bueno, en este ejemplo yo mapeé el sur 0 a estos botones, sur 1 a estos botones, sur 0 a estos. Estos eran el control y aquí estaban las salidas. Ya aquí estaba haciendo una suma o no sé qué cosa era, pero es esto. Y esa puede ser y ya, en fin, terminamos, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya terminamos.